Todos los comediantes están rotos. ¿Perdón? ¿Qué somos? ¿Cómo somos? ¿Qué opinamos? ¿En qué creemos? En cada capítulo vamos a escoger un tema en particular sobre el cual conversaremos con una figura de la cultura o la contracultura. Todos los comediantes ¿Los están rotos. comediantes están rotos? Yo creo que sí. Yo creo que para dedicarse un poco a ser comediante tiene que haber como una sensibilidad bien especial que no tiene alguien que trabaje en algo más formal. Y sí, yo creo que en el fondo todos tenemos nuestro lado oscuro. ¿De dónde sale esa afirmación? Específicamente, ¿en qué sentido deben de estar rotos? Bueno, no sé, siento que el comediante, la labor de la comedia es muy de observar, es muy observacional, es muy de ver a los demás, de analizar, de estudiar. Y creo que en el fondo eso también te hace un poquito de medir a ti mismo, en tus propios problemas y en tus propias cosas. Entonces sí, yo creo que al final termina uno teniendo como detrás de la máscara, termina siempre teniendo como un poquito de un lado oscuro ahí, no sé, sufrimiento, dolores, injusticias, qué sé yo, todo lo que uno va viendo en el camino. Básicamente lo que creo que pasa con cualquier disciplina artística, la diferencia es que como aquí hay gente que está haciendo reír, de repente resulta un poquito disonante para el público pensar que estas personas, bueno, están padeciendo cosas, dolores por dentro para poder transformar eso en risa. Sí, bueno, un poco es como esa canción del cantante que se hizo popular con Héctor Lavoe, que esto habla exactamente de eso mismo que habla, pues, que nadie pregunta si sufre, si llora, sino que se supone que el comediante tiene que hacer reír y tiene que estar de buen humor todo el tiempo y no, pues una persona normal que tiene buenos días, malos días, momentos buenos, momentos malos, como todo, ¿no? Como todo el mundo. Lo que pasa es lo que tú dices, que como en la descripción del trabajo se supone que el comediante tiene que hacer reír, es como que todo el mundo espera que uno esté de buen humor todo el tiempo. Pero es un poquito cansón, es como que fastidioso, sobre todo cuando ya tienes cierto reconocimiento en tu trabajo, no acaba siendo un poquito como que todos esperando en la fiesta, como que, 10 chistes, ¿cuándo es que nos vas a hacer reír? ¿Cuándo es que vas a ser el centro de atención aquí? Sí, bueno, es que también creo que uno en el fondo hacer reír o siempre estar como buscando de la comedia, todo es como una manera de entender el mundo y es como la manera en que uno se relaciona con todo el mundo. Pero sí, bueno, hay momentos en que no salen, que no nacen. Y no sé si la gente espera que todo el tiempo uno esté echando chistes o que esté buscando el comentario irónico o sarcástico, pero sí, hay veces en que uno no está en ese momento, pues en que uno no tiene como la vena activa y más bien andas como silencioso, callado, taciturno, no sé. Y sí, es algo por lo que todos pasamos, todos tenemos esos momentos. ¿Crees que hacer comedia es mirar la tragedia con humor? Sí, sin duda, sin duda. Okay. ¿Cómo aplica eso, por ejemplo, en tu trabajo diario? Bueno, el Chigüire comenzó siendo un medio estrictamente de humor político y la política en Venezuela es bastante tragicómica. Tiene comedia porque tiene muchos personajes que son bien impresentables y que de verdad dan risa y que dieran mucha más risa si no nos hubiera tocado padecerlos. Pero también es tragedia porque, bueno, eso lo vemos día a día, pues, por tantos errores y tantas sinvergüenzuras. Hay demasiada gente pasando un mal rato y no se supone que la cosa debería ser así, pues. Todos en Venezuela hemos vivido tiempos mejores y sabemos que podemos estar mejor, que tenemos recursos como para estar mejor y por eso es que hayan cosas como el apagón que hubo hace unos años o la escasez de medicina o que haya gente que no tenga dinero para comprar comida, no es algo que dé risa, pues, pero eso es una tragedia, eso son tragedias per se. Y bueno, ya uno como comediante trata de conseguirle el lado, no vamos a decir el lado ligero porque sería menos, sería la tragedia, sino buscarle como el ángulo humorístico.
Y ahí es donde entra el humor como una herramienta de denuncia, pues de decir que mira, eso que estamos viendo día a día y que probablemente a mucha gente haya desensibilizado, eso no está bien. Entonces, haciendo un chiste o algún comentario humorístico, te recuerdo que eso está pasando y que eso no está bien. Ahora, tú eres así en tu día a día, o sea, tú estás abordando todas las situaciones que te van llegando con humor. Una vez que sales del trabajo, quiero decir, entre los amigos, con la familia, con tus hijos, con tu esposa. Sí, bueno, yo siempre he dicho que yo no me considero estrictamente un comediante, sino un comunicador social con buen humor. Y sí, yo sí considero que mucha parte del tiempo siempre estoy como buscándole el lado, el comentario cómico a las cosas y la vuelta humorística a todo. Y bueno, eso ya creo que tendrías que preguntárselo a mi familia o a seres cercanos si todo el tiempo me la pasa así, pero yo sí considero que todo el tiempo estoy en esa búsqueda de como el ángulo cómico de las cosas. Pero eso también, a veces reflexionando un poco, yo siento que nuestra generación es una generación bastante cínica, y creo que ese humor también es reflejo de eso, de ese cinismo que tenemos, que es como, somos como muy nihilistas, no creemos en nada, todo nos hace dudar, todo nos causa suspicacia. Y bueno, obviamente también hemos tenido como un panorama que nos ha llevado a eso. Y creo que el humor es una manera de reaccionar a tantas cosas negativas que vemos día a día. ¿Y ves una diferencia en esa visión con respecto a las nuevas generaciones? Sí, bueno, por mi mismo trabajo, por el Chihuahua han pasado distintas generaciones y siento que, o sea, ya nosotros tenemos casi 14 años trabajando con el Chihuahua, ya han pasado varias generaciones. Y sí siento que las nuevas generaciones o los más jóvenes, y eso es algo que veo incluso hasta con mis hijos que son más pequeños, siento que hay son como más comprometidas, más solidarias, son más incluyentes en su pensamiento, y eso creo que me da un poquito de optimismo. Ya también el lado cínico me dice sí, pero todavía a ellos les falta crecer y todavía ellos no tienen tanto poder en el mundo y tanto peso en la toma de decisiones. Pero sí siento que hay como que las nuevas generaciones tienen un poquito más de una buena voluntad y una buena actitud ante las cosas que la generación de nosotros. Yo sí pienso y considero y estoy seguro que somos mucho más cínicos y descreídos y egoístas. Todo eso nos lleva a ser un poquito más egoístas y a vernos más el ombligo y a pensar más en lo nuestro y en nosotros. Y sí creo, no, ojo, esa es una simple observación, tampoco es que uno es un sociólogo que estudia, no tengo las herramientas como para afirmar que eso sea algo escrito en piedra, pero esa es mi opinión. Yo creo que sí, yo creo que las generaciones más jóvenes son un poquito más abiertas. Bueno, desde este punto de vista, ¿cómo es el abordar temas serios con la comedia? Ya no pensando en los venezolanos viéndonos el ombligo hablando de nuestra situación, sino en general, ¿no? Hablar de cosas, de los grandes temas como homofobia, xenofobia. En el último especial de Dave Chappelle se toca además temas como el suicidio. ¿Cómo es mirar esto con humor? Sí, bueno, yo creo que el humor no tiene ningún tema prohibido. Yo creo que de todo se puede hacer humor. Obviamente, también eso va a depender de qué público estés llegando, qué medio estés usando, qué tan masivo sea la ventana por la que estás exponiendo tu contenido. Ahí tienes que ya hacer toda una labor de filtro y de pensar un poco en la responsabilidad que tienes tú como emisor de un mensaje, de que puedes decir cosas que hieran y que dañen a terceros. Pero eso no quiere decir que no puedas hacer chistes. Yo creo que soy un firme creyente de que debe haber libertad de expresión, de que todos tenemos la libertad dentro del margen que nos permite la ley de expresarnos con libertad. Creo que no debería haber ningún tema prohibido. Lo que sí creo es que
uno como comediante tiene la responsabilidad, y como comediante y como emisor de contenido en general, de estar consciente del medio que usas, de tu alcance, del público al que te diriges, y de saber de que hay ocasiones en las que las cosas que dices pueden hacer daño, y saber adaptarte a eso, saber leer tu público. No es lo mismo si tú haces un show privado para 100 personas, por decir algo, porque esas 100 personas están pagando para ver lo que tú dices, a hacer algo en un programa como, por ejemplo, la Radio Rochela, que era un programa que se transmitía a millones de personas. ¿Me entiendes? Creo que eso, toda persona, hablo como los comediantes y los generadores de contenido en general, tienen que tener un poquito más de conciencia de la responsabilidad que tienen y el alcance que tienen, y pensar un poco más el efecto que pueden tener sus mensajes. Ahora, diciéndote eso, sí creo que se puede hacer humor de todo, y sí creo que no hay tema prohibido. Desde un punto de vista técnico, ¿cómo establecemos frontera entre el humor, que bien lo definías como una forma de hacer pensar, ¿no? de traerle temas importantes a la gente, y el bullying o la burla? Y bueno, creo que eso es un poco relacionado con lo que venimos hablando, ¿no? Cuando tú haces comedia o cuando tú generas contenido, tú consciente o inconscientemente también estás trabajando tu propia marca, ¿no? Estás creando una marca, estás creando un nombre, y muchas veces ese nombre o esa marca es tu carta de presentación ante el mundo, y es lo que te permite ganarte la vida, ¿no? Y creo que si tú lanzas un chiste o emites un mensaje o publicas un video o un post o lo que sea, o sea, emites un mensaje que es hiriente o que daña a terceros, no solo dañas a terceros, estás dañando también tu propia marca, y eso te hace daño a ti. Puede hacer con realidades que existen hoy en día, como la cancelación o como la cultura de la cancelación. Eso puede hacer que pierdas incluso tu forma de ganarte la vida. Entonces, por eso es que yo sí siento que la frontera te la trazas tú, teniendo un poco idea de la responsabilidad que tienes y del alcance que tienes y el público al que te diriges. Porque no solo le puedes hacer daño a otros, te haces daño a ti mismo también. Entonces creo que la frontera, obviamente no existe algo más allá de alguna ley o de algún regulamiento jurídico que te diga qué puedes y qué no puedes decir. Te lo dará mucho la maña de saber leer tu público, y te lo dará mucho esa introspección tuya, ese proceso de introspección de saber que lo que tú dices llega a un público y tiene efecto en un público. A ver, es difícil, ¿no? Yo creo que no es algo fácil, no existen manuales que puedan hablar de eso, no creo, no sé. Puedes ponerle un ejemplo, por ejemplo, quizás incluso desde tu trabajo, ¿no? En el cómo, porque a veces yo siento que es un asunto de enfoque o de palabras, incluso de cosas mínimas, que la cosa termina siendo, querías de repente que fuera denuncia y terminó siendo burla, o querías que fuera como que para concientizar algo y terminó pareciendo una burla. O sea, puedes poner un ejemplo de repente que tú hayas vivido en tu trabajo, de lo que sea, de cómo abordar un mismo chiste desde un punto de vista que caiga en la burla y otro en el que caiga, digamos, en la concientización, o que dé risa de forma más saludable, digamos. Déjame pensar. O sea, por ejemplo, hagas lo que hagas, siempre va a haber alguien que no le gusta lo que haces. Eso creo que es una máxima ya de generar contenido para algún medio o para redes sociales, etc. Siempre va a haber alguien que no le guste lo que hagas, ¿no? Y creo que uno tiene que aprender a vivir con eso y saber diferenciar el odio gratuito de una crítica constructiva.
Por ejemplo, nosotros con el Chihuire hemos tenido una posición siempre como de defender las causas de minorías, y eso nos ha ganado un poco el tilde, que nos tilden de progres o de liberales, como si me preguntas a mí, tampoco es que yo veo cuál es el insulto en ser una persona que pretenda progreso o inclusión o liberalidad, pero bueno, eso es otra cosa. Pero sí, en 14 años no hemos sido perfectos, hemos cometido errores, hemos puesto cagadas con posts, con algunos de nuestros posts, y siento que, o sea, no sé algún caso en particular específico que me venga a la memoria ahorita, pues son demasiados años haciendo esto, pero sí siento que en nuestros primeros años probablemente que no le habíamos metido tanta cabeza al asunto y que éramos un poquito más irresponsables, pudimos haber hecho chistes que hirieran a alguna minoría. Y eso es algo que muchas veces el que te critica constructivamente te lo hace ver y tú lo entiendes, y así vas depurando y vas mejorando y vas corrigiendo. Y eso te va haciendo también, te va dando credibilidad. Pero un ejemplo específico no tengo ahorita así en la mente. Sí reconozco que hemos tenido errores como todo el mundo y que nos ha tocado aprender de eso, y sería demasiado pretencioso no reconocerlo, ¿no? Cuando uno tiene tanto tiempo haciendo algo, obviamente no todo te va a salir bien, pero creo que el problema sería haber cometido las cagadas y seguir cometiéndolas en el tiempo. Eso creo que sí sería lo peor. A ver, en este espacio nos gustan los libros, así que podrías recomendarnos alguno en particular que hable, que verse sobre esta discusión que estamos teniendo, desde lo de que los comediantes están rotos hasta cómo regular o cómo abordar temas con humor, cómo evitar el bullying y estas cosas. ¿Algún título en particular? No sé, te lo debo, pues yo no sé, no sabría decirte. Así que hable de este tema tan específico y tan particular, no te lo debo. Porque sea un buen ejemplo de un libro de humor que esté como que, oye, aquí lo lograron, esto es una muestra de lo que para mí está muy bien hecho. Bueno, es que de humor así, no, es que, o sea, estás hablando ya de libros que estudian comedia como comedia o libros humorísticos, ¿no? No. Bueno, que lo que quiero es que le recomiendes un libro a la gente. Puede ser un libro, eso es todo. No, bueno, libros de comedia hay muchísimos. Hay un libro que no es per se comedia, pero que es bastante humorístico, que a mí me encanta, que es un libro además que me atrapó y que lo he leído varias veces y que lo he leído en momentos bajos y me ha levantado mucho el ánimo, que es La vida exagerada de Martín Romaña de Bryce Echenique, de Alfredo Bryce Echenique. También he leído, ahorita me estoy leyendo Infinite Jest se me fue el nombre del que escribe, que es un libraco así que está bastante bueno, es como un humor muy postmoderno, millennial. Está interesante, es difícil entrarle, pero me está divirtiendo bastante. De literatura en español, hay un autor clásico de España que a mí me encanta, que es Enrique Jardiel Poncela. Hay un brasileño que a mí me encantaría ser como él alguna vez en la vida y poder escribir lo bien que él escribe comedia, que es Luis Fernando Veríssimo. Y ellos tienen varios libros. Veríssimo tiene una compilación que salió en español que se llama La falsísima antología de Veríssimo,
que fue un libro que se editó hace muchos años y que yo no sé si yo creo, o no se ha reeditado, pues yo perdí mi copia, yo la perdí cuando me mudé, cuando salí de Venezuela la perdí, y la tengo en PDF, pero no es lo mismo. Pero es un libro que si alguien le puede meter mano encima, le puede poner la mano encima, se lo recomiendo, pues es un libro, son crónicas muy cortas, cuentos muy cortos, pero son muy, muy cómicos y el tipo maneja el humor muy chévere, muy bien. También ya un poco más hacia lo que el trabajo que hace el Chihuire, que es como humor político, bueno, están los libros de Colbert, de Jon Stewart, que son libros que hablan mucho de esto. Hay un libro que escribe Jon Stewart que habla sobre su show de televisión, que ellos hacen mucha reflexión sobre el humor y la responsabilidad y cómo ellos llevaron su show, cómo lograron cambiar la manera en que las generaciones más jóvenes veían la política. Ese es un libro que es bien interesante. Ahorita que me está viniendo a la memoria, ¿cómo es que se llama ese libro? Dios mío santo, qué memoria con... Bueno, es Jon Stewart y todo el equipo de escritores que trabajaban en su show. Ellos hablan sobre... Es muy anecdótico, muy entrevista, pero hablan mucho sobre eso, sobre cómo agarraron un show tradicional y le fueron dando la vuelta hacia lo que es el humor político y cómo fueron aprendiendo de los errores y cómo fueron dándose cuenta de la responsabilidad que tenían y el impacto que estaban logrando en el público. Ese es un libro muy, muy bueno, pero se me fue el nombre por completo. Dios mío santo, qué horrible es perder la memoria. Tranquilo, te rescato. Ese es un buen libro. Te tiro la sola, tranquilo. A ver, ¿consideras que el trabajo que tú haces es arte? ¿Es qué, perdón? Arte. Si usamos una definición bien abierta de arte, sí, o sea, es algo que no tiene fórmula científica, es algo que es artesanal, se hace con las manos, se hace a fuerza de intuición, de qué puede funcionar y qué no. Ahora, también un poquito pretencioso, ¿no? Porque es algo que también es tan efímero que o sea, uno escribe un texto y eso se lo lleva el viento, ¿no? Pero bueno, ahí queda, o sea, al final todo eso se va convirtiendo como un legado de lo que ha sido el Chihuire. Por ejemplo, si estamos hablando del Chihuire, los posts, cada uno de los posts tienen una vida efímera, pero al final son 14 años haciéndolo y ahí está, pues, o sea, se crea una marca, se crea un nombre. Entonces depende, yo creo que te respondería que depende de lo pretencioso que uno se despierte ese día, diría que es arte o que simplemente es un oficio, pues es escribir, es como, y ya, es como sembrar una mata o como hacer una receta, no sé, habrá gente que dice que la gastronomía más fina es arte y otros que dicen, mira, dame un arroz y una tajada y ya, eso, como para no morirme, ¿no? Entonces depende de cómo de cuán abierto sea tu definición de arte. Aunque ahora con todos estos NFTs que quieren hacer pasar arte también cualquier estafa, entonces no sé. Bueno, voy a ser hasta un poquito más incisivo. ¿Tú te consideras artista? No sé. Me considero un escritor del promedio o un poquito por encima del promedio, que quizás en algún momento tenga una buena inspiración y le salga algo un poquito mejor o más memorable. Todavía estoy aprendiendo, todavía es algo que uno va puliendo, pero no sé si definirme como artista, no sé, es que a veces hasta me cuesta aceptarme como comediante, porque me ataca como un síndrome de impostor muy grande. Yo soy comunicador social, por eso sí lo estudié y eso sí lo domino un poco más,
ya los demás ha sido tanto de ensayo y error y ser tan autodidacta en las cosas que ya dependería de cómo te juzgaran los demás, no sé. Bueno, que además en estos términos siempre es bueno preguntarse, que es una carrera que entendemos más en Venezuela, ¿qué es un comunicador social? ¿No? Dentro de ese espectro, digamos, ¿qué hace específicamente el comunicador social? Sí, bueno, al final, yo tengo un papelito que dice que lo soy, ¿no? Eso sí lo tengo. También hay, como en todas las carreras, también hay mucha gente buena y gente mala, y gente que eleva tu profesión y gente que la desvirtúa. Sí, obviamente siendo la comunicación social o los medios de comunicación social unos actores tan importantes en el día a día de las sociedades, sin duda que cualquier reflexión sobre ellos y sobre lo que es el comunicador social es válida, sobre todo en Venezuela, que Venezuela tenemos ahorita la peculiaridad de que los medios tradicionales o convencionales están silenciados o desaparecieron, y que queda un vacío tan grande que vamos llenando con WhatsApp, con gochos de WhatsApp, con pulpos profetas y con cualquier loco de carretera que salta por ahí. Entonces, sí, bueno, siempre obviamente saber quién escribe las noticias que consumes es una reflexión necesaria en un país como Venezuela y en un país cualquiera, porque el mundo está todo interconectado y estamos viviendo unos tiempos súper convulsos ahorita. A ver, ¿tú te consideras o te sientes periodista? ¿O lo que hacen en Chibure tiene que ver con el periodismo? Sí, mira, son dos preguntas. No me considero un periodista, porque el periodista es una persona que tiene una metodología mucho más rígida. Es un comunicador social, sí, pero tiene una metodología mucho más rígida de recabar datos, de cotejar datos, de confirmar datos. Y nosotros, y yo no soy periodista, yo no estoy formado como un periodista. Creo que lo podría ejercer. Tengo las herramientas teóricas, pero nunca lo he ejercido en la práctica. Lo que hacemos de Chibure, que es la segunda pregunta, al principio no era para nada periodístico, porque era simplemente contenido humorístico, pero con el tiempo se ha ido convirtiendo, mal que bien, o consciente o inconscientemente, en algo periodístico. Quizás fue una reflexión que nos ha tocado hacer un poco sobre lo que hablábamos hace un rato, sobre tu responsabilidad y tu alcance. Cuando nos dimos cuenta que teníamos tanto alcance y que habíamos llegado a tantas personas y que estaba pasando toda esta situación como de censura y de autocensura y de vacío informativo, nosotros dijimos, y no fue un proceso como que vamos a sentarnos a reflexionar sobre eso, sino que nos fuimos dando cuenta sobre la marcha de que, mira, nosotros tenemos un público, nosotros tenemos gente que nos sigue, nosotros le llegamos a gente y esa gente no está recibiendo la información que debería. Entonces quizás vamos a utilizar nuestra plataforma para ayudar un poquito a llenar ese vacío, y viéndolo desde ese punto de vista, sí, el Chibure se ha convertido un poco más en algo, o se ha ido convirtiendo en algo un poco más periodístico. El orden de las palabras sí afecta. Entonces, algo un poquito más periodístico, pero no es periodismo puro, eso no lo es. Y me aterraría creer que la gente se informe solamente por el Chibure, pero sí, o sea, nosotros teniendo un poquito más de conciencia del alcance que tenemos, que nosotros hemos ido prestando nuestra plataforma para que cada una de nuestras noticias tenga un link a periodistas serios, a periodistas independientes, para que la información fluya un poco, ¿no? Para tratar de romper un poquito el muro de la censura. Eso es algo,
ojo, también no es algo que se hace desinteresadamente, eso es algo que viéndolo desde el punto de vista egoísta de nosotros, que cuando uno hace humor político, tú necesitas que la persona que está del otro lado sepa de qué estás hablando, porque si no pierden el chiste. Entonces, por eso también lo hacemos. Nosotros necesitamos que la gente sepa lo que está pasando en la cotidianidad venezolana para que entiendan los chistes. Entonces, sí, no soy periodista, pero sí considero que en el Chigüire se hace algo un poco periodístico. Ahí está, ya lo dije. Si no he visto la respuesta a la pregunta. A ver, ¿crees que en ciertos espacios se toma poco en serio a la comedia en él? Sí, no. Creo que hace unos años la comedia tenía mucho menos espacios y era algo como más... Era una de dos, o era muy mainstream o era muy clandestina. Hoy en día por ejemplo, hoy en día existen bares de comedia que hace unos años eran contados con los dedos de una mano los locales de comedia que existían, por lo menos en Venezuela. Hoy en día existen. O quizás no locales que sean 100% de comedia, pero con locales que le dan cabida a la comedia. Con las redes sociales y espacios como YouTube tienes otra ventana, o los podcasts. Tienes otras ventanas que antes no existían. Antes, si tú querías hacer comedia y querías estar en televisión, por ejemplo, o te calzabas en el molde de La Rochela, o te calzabas en el molde de Bienvenidos o de Coselo, y ya, no podías salir de ahí. Era básicamente como un monopolio lo que existía. Lo mismo en la radio eran muy contadas las emisoras que se atrevían a hacer algo con comedia. Hoy en día hay espacios, se han creado espacios, la gente se los ha luchado a pulso y existen más ventanas para exponerte, ¿no? Y además tú agarras tu computadora y tú mismo creas tu podcast y lo publicas, tú mismo lo puedes hacer completo. Eso es una ventaja que hace 20 años no existía. Y sí creo que se la toma un poquito más en serio porque los comediantes, o sea, la gente se ha dado cuenta que los comediantes logran arrastrar gente, ¿no? Y logran hacer llegar mensajes con efectividad. Sí, yo creo que es una buena época la que estamos viviendo para la comedia. Y por otro lado, si lo ves desde el punto de vista de negocio, tienes tipos como Chappelle o cualquiera de estos comediantes que logran contratos millonarios para hacer un show de comedia. Eso era una cosa que antes pasaba. Sí, aquí en Estados Unidos pasaba. En Venezuela era muy difícil, a menos que fueras el Conde del Guácharo. Pero era difícil. O sea, yo sí creo que es una mejor época para la comedia ahorita que lo que era hace unos años. Y en espacios ya tipificados como absolutamente de arte. Por ejemplo, cuesta ver en los nominados a Mejor Película del año en los Oscars, y creo que en casi cualquier de los grandes premios de cine del mundo, una película de comedia. Cuando se revisa la lista de los libros más importantes que arma New York, el New York Times, El País y todos estos medios importantes, cuesta que entre los 50 libros que ellos consideran del año haya un libro que sea principalmente de comedia. O lo mismo con algún grupo musical que tenga un corte principalmente de comedia. Sí, bueno, con esa óptica sí, eso sigue pasando, pero bueno, también son listas y que responden también a otros criterios, ¿no? La academia siempre va a escoger el mismo corte de películas y eso ya es casi que una fórmula, ¿no? De hecho, creo que los estudios ya la saben, que hay películas que hacen como para y la estrenan antes de la temporada de premios porque son películas que apuntan a eso. Pero bueno, hay espacios para la comedia y eso antes no existía y como somos una sociedad interconectada y cada vez más grande, yo creo que hay espacio para todos y hay chance de ganarse la vida haciendo comedia. Entonces sí, depende también de si nos vamos a ver por eso.
creo que la o sea, entender la producción cultural de una sociedad nada más por el criterio de la academia, no, te va a cerrar la puerta a un montón de otras cosas que se están haciendo, no solo de comedia, también experimentales, etcétera, etcétera. Y desde tu punto de vista como consumidor, ¿a ti te habla al mismo nivel de sensibilidad o de profundidad una tragedia que, por ejemplo, una comedia? Obviamente depende de la producción, ¿no? Pero digo, puede llegar a conmoverte al mismo punto y ser tan significativo en tu vida una obra de comedia como una obra, por ejemplo, de drama. Sí, a mí siempre me ha gustado mucho el cine y la televisión, pero no me cierro a ningún género, ¿sí? Y con la música me pasa lo mismo, y con los libros también, o sea, no me llega por igual, y me disfruto mucho los dramas también, y como las comedias, no soy tampoco así una persona que diga, soy de comedia, nada, si no es comedia no quiero ver eso. Me llega y me gusta, y muchas de mis series favoritas también son de drama, y películas favoritas son dramas también, no tengo inconveniente con eso. Órale, si se escribiera un libro sobre tu vida, ¿cuál sería el título? Wow. Sería algo así como estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, no sé, una sucesión de buenos momentos, de buena suerte. Una serie de eventos afortunados. Exacto, buena suerte. Está bien. A ver, sin necesidad de que los amplíes, puedes comentar, pensar en, digamos, 3 de los momentos más trágicos de tu vida. De los momentos más trágicos, uno, obviamente, haber salido de Venezuela, que eso era una decisión que yo tenía tiempo pensando y que ya habíamos planeado mucho, pero sin embargo, por más que planees y planifiques, ojo, yo me fui de Venezuela hace como 14, 15 años, cuando uno podía planificar y planear las cosas también, ¿no? Pero sí, esa es una decisión que por más que uno planee y planifique y la pienses y te prepares, siempre es traumática, ¿no? Porque por más que sea una decisión voluntaria, te estás desterrando, te estás trasplantando en otro sitio que no es el tuyo, y dejas atrás familia, dejas atrás todos tus amigos, dejas atrás todo un marco de referencia para llegar de paracaidista a un sitio donde prácticamente no conoces a nadie ni te conocen tampoco. Eso podría ser uno. Después, puede ser la muerte. Yo tenía mi tío que era un periodista, era una persona muy, muy querida y muy cercana a mí, y fue una persona que me marcó mucho, y que yo estudié comunicación social precisamente por su influencia, y fue una de estas muertes así de repentinas que nadie esperaba, de un infarto, y eso nos marcó mucho a nosotros, a la familia entera. Y no sé, el tercer día será cuando empecé a trabajar. No sé, cuando nos tocó ganarnos el pan con el sudor de la frente, me imagino. No sé, por fortuna no tengo recuerdos tan trágicos, y eso o es porque me pasaron y se me olvidaron, o porque no me han tocado tanto, por fortuna. Que igual ya aclaraste que el libro se llamaría Una serie de eventos afortunados, así que eres consecuente con eso. Ajá. Bueno, respecto a lo que fue el fallecimiento de tu tío y el tema de la migración, ¿escribirías algo de comedia en torno a eso? Sí, sin duda que sí. La emigración, yo creo que es un tema del cual los venezolanos nos toca digerir mucho y pensar mucho y escribir y producir mucho. Ojo, desde tu experiencia, desde lo que tú viviste, o sea, desde tu propio... Sí, no, sin duda. Yo escribiría comedia de eso, además que es algo que creo, obviamente, que mucha gente se podría identificar con eso, pues es
un proceso por el cual muchos venezolanos han pasado, y que ha afectado tanto al que se fue como al que se quedó. Y el que se fue lo vivió de una manera y el que se quedó lo vivió de otra. Y sí, sin duda lo escribiría. De la muerte de mi tío no he pensado escribir mucho comedia, pero sí tengo un proyecto pendiente de hace mucho tiempo, que es que él escribía y él estaba empezando a escribir un libro, y cuando se murió él dejó el archivo, yo lo tengo todavía, está a medio escribir, y me gustaría, no sé, tener un día el tiempo de hacer como un ensayo de escribir a 4 manos con alguien que ya no está, que sería retomar eso que él está escribiendo y darle una vuelta, tratar de terminar lo que él empezó, pero ya metiéndolo desde mi punto de vista, porque la escritura de él era mucho más formal y más seria, ¿no? Eso es algo que es un proyecto que he tenido pendiente y que me gustaría hacer algún día, pero bueno, necesito tiempo para hacerlo. Ok, y desde las tragedias de otras personas que conozcas con la misma cercanía, que me imagino que tendrían que ser directamente con tu esposo o tus hijos, podrías escribir desde sus tragedias y desde sus dolores, hacer comedia de eso. Sí, sin duda. Es que los eventos ocurren y tú te los puedes o tomar en serio o tomar en broma, y eso no cambia el evento que ya ocurrió, simplemente cambia el discurso o la manera de entender lo que ya pasó. Y cualquier evento que sea traumático, trágico para mí o para familiares o para personas conocidas, que uno los aborde desde la comedia no implica un irrespeto a lo que ya ocurrió, simplemente es como verle la otra cara a la moneda, ¿no? Igual uno haciendo comedia puede terminar, o sea, hacer comedia no implica burlarse de eso, hacer comedia puede crear algo positivo de una tragedia, y puedes crear un mensaje que sea útil para personas que estén pasando por una tragedia similar o que puedan relacionarse o ser empáticos con eso. No creo que una tragedia sea prohibido para que alguien escriba comedia sobre eso. Obviamente tienes que tener tacto, obviamente tienes que tener tienes que entrarle con cuidado, sobre todo si va a ser algo basado en algo que le ocurrió a alguien cercano a ti, pero no creo que sea algo prohibido. Voy con unas preguntas rápidas y luego terminar. Vale. ¿Tu talento se lo debes al pacto que hiciste con el diablo? No, el diablo nunca me respondió el email. No, pero hay pruebas en tu correo, en tu blog, que dicen otra cosa. Sí, pero todo eso lo he escrito porque nunca me respondió. Estoy muy picado con él. ¿Cuántas fotos al día le tomas a tus hijos? Creo que nunca son suficientes, pero obviamente el límite me lo dictará la memoria del teléfono. O la nube. Exacto. ¿Tú te ríes de tus chistes, Helio? Sí, a veces me río, hasta me río de mí mismo, incluso hasta cuando no son chistes sino cagadas, me río de mí mismo. Es muy fácil. Ok, ya para cerrar, sin decir nombres, sin dar contexto, sin dar ningún tipo de especificaciones, te voy a pedir que traigas a tu mente un momento en el que te quedaste con las ganas de decirle algo a alguien y no se lo dijiste. La pregunta es, si nos puedes decir qué es lo que le dirías. Es que no sé. Sí me pasa mucho. Eso es algo que me pasa mucho. Es algo que me ocurre y después cualquier evento X y después llego a la casa y digo, coño, hubiera dicho esta cosa. Me quedé con las ganas. Y ojo, no es por una cosa de darme con las cosas calladas. Simplemente es que en el momento no se me ocurrieron. Pero me pasa también, y estoy muy consciente que eso es algo que me pasa mucho, pero también me pasa que, como con los sueños, que si no lo anotas o lo escribes, se me olvida.
Entonces, pero me declaro culpable de eso, de que se me ocurren las respuestas tarde. Muchas veces las escribo, las reflejo en mi blog personal o lo reflejo en el Chihuire y con lo que hago con el Chihuire, pero y sale material muy cómico. Por lo general las cosas que se le ocurren después son chistosas. Pero no tengo en la memoria así nada reciente que... A ver, que sea algo importante, está bien, tampoco es como que te quedaste con las ganas de decirle al panadero, oye, buen chiste, o me dijo, no me gustó tu pan, o lo que sea, sino algo importante, algo significativo en tu vida, ¿qué sería lo que dirías a esa persona en cuestión? No sé, no sé, es que no recuerdo si... Obviamente sí, por tu vida han pasado personas que buenos amigos o seres queridos o personas que de repente no ves más y uno siempre dice, oye, hubieras podido decir algo más, pero no sé, no tengo ahorita nada así en la memoria. Es que se me olvida, es como con los sueños. Yo soy dependiente de la libreta y de escribir las cosas rápido, pues si no se me olvida. O sea, no sabemos si es que tu vida ha sido muy afortunada o es que te has olvidado de los infortunios. Es una mezcla. Tengo una memoria malísima. Muchas gracias, Eli. Gracias a ti, Lisandro. De verdad que sí. Como siempre, un placer conversar contigo y te agradezco la conversación. Pues, así uno puede llegarle un poquito más a la gente.